emocionadas como los que estamos en esta mesa por tener a Angela Slater hoy aquí con nosotros. Seguro que muchos la conocéis ya, es una autora ampliamente reconocida que cuenta en saber por numerosos relatos, novelas cortas y antologías. Y en castellano podemos leer ya varias de sus obras traducidas. Podéis encontrar en Dilatando Mentes sus dos antologías, Masa Madre y la Biblia del Bosque Amago, en Dormevela Ediciones, sus dos novelas cortas de Conjuros y otras penas y La Quinta Bruja, y por último Minotauros, novela más extensa, El rumor de los huesos. Por sus trabajos ha recibido numerosos premios como el World Fantasy o el Shirley Jackson. Que esta mujer es la bomba, quiero decir. Y es una autora que destaca además por crear historias muy oscuras, vívidas. Si os gusta la fantasía oscura con un toquecito de terror, tenéis que leerla. Bueno, además tiene unos personajes femeninos grises y muy poderosos y en los que el folclore y los cuentos populares se encuentran siempre muy presentes. Muchas de sus obras, además, en castellano todas menos La Quinta Bruja, están ambientadas en un mismo universo. Y muchas de sus historias están conectadas, llenas de guiños, y por lo tanto la primera pregunta es ¿cómo surgió este mundo táctico donde tienen cabida sirenas, brujas y autómatas? ¿Cuál fue tu principal inspiración? Where's your main source of inspiration? I think I didn't expect there to be so many of you. I think I started the Sourdough World Stories with a short story called, Sourdough. And it started off with the fairy tale of one of the Goose Girl, I think, where she makes food for the prince and leaves her jewellery in it. So that was kind of my starting point with that one. And then I wrote another one called Gallowberries, and I had about 3 or 4, and I went, I think this fits in a world. And then I went and wrote another 14 stories that all went together. So that was kind of how that started. Hola, no me esperaba ver a tanta gente aquí, la verdad, y estoy, pues encantada. El caso es que todo este universo, todo este mundo literario propio, nace a raíz de una historia que es de Sourdough, que sería Masa Madre. Es la de, un cuento de hadas en el que alguien le prepara una comida a un príncipe y dentro mete una joya. A esta le siguió Gallowberries y después de escribir esta segunda historia dije, anda, si es que estos dos relatos por separado parece que coexisten en el mismo mundo, y de ahí ya luego pasé a escribir otras 14. Me di cuenta de que los 14 relatos funcionaban bien juntos y así es como nació el mundo de Masa Madre. En tus obras hay muchos personajes que vuelven a reaparecer como secundarios o en diferentes puntos de sus vidas. ¿Cómo planteas esas conexiones entre las historias? ¿Es algo premeditado o que va surgiendo sobre la marcha? Planning is a very strong word. And writing, especially the first draft, it's what I call brain vomit. It just all has to go on the page. It doesn't have to be spelled correctly or make a great deal of sense. But as long as I get something on the page and I can come back to it later and go, all right, well, I need to mop this up. So I think with Sourdough, it was really random, whatever the story happened to need, particularly the first Sourdough and Other Stories. The character of Patience, Gideon, she's Sykes in that one, appears in Gallowberries as a very young woman, and then she appears as a very old woman in one of the last ones called Sister Sister. And I liked the idea that I could show her at different periods and from different angles of her life. And when I wrote Of Sorrow and Such, that was because I wanted to answer the question, well, what happened in the middle? What was she doing between being a very young witch and then a very old witch who clearly wasn't practicing? And that's what Of Sorrow and Such was.
Hombre, igual planear es mucho decir, ¿eh? El caso es que yo me puse básicamente a escribir algunas de las historias y normalmente lo que hago es, cuando escribo una historia, lo que sería un pedo mental. Básicamente me pongo a escribir todo lo que se me pasa por la cabeza, aunque sea con un montón de faltas de ortografía, mientras sea algo que tenga un poco de coherencia y que tenga algo de sentido, cuando acabo digo, vale, ahora me pongo y vamos a arreglar esto. Y de ahí fueron surgiendo varios de los personajes de Tálida. Fue un poco de una forma un tanto aleatoria. Hay un personaje que es Gideon, que es una bruja joven, cuando la conocemos en Gallowberries, y que aparece en el mismo libro, que sería en este caso el de Masa Madre, en el último relato, que es Sister, Sister, y aparece como una bruja vieja. Y me dije, me gusta esta posibilidad de tener al mismo personaje en distintos momentos de su vida y viéndola desde distintos ángulos. Lo que ocurre es que luego me puse a pensar, oye, ¿y qué pasó en medio? Vale, la hemos conocido como bruja joven, la hemos conocido como bruja mayor o anciana que ya no ejerce, pero ¿qué es lo que pasó en medio? Y así es como fueron surgiendo las cosas. Hay que decir que creo que todos somos muy fans de Paciencia, todos los que la conocemos. Y mi pregunta es si todavía tienes más que contar sobre ella. ¿Crees que volverás a escribir? When I finished Of Sorrow and Such, I immediately rolled into writing what I thought was a novella called The Briar Book of the Dead. And I finished it, and it was terrible, and I left it alone for 4 years. And then when I was coming back to writing my next book, I revisited it and I thought, this is why it doesn't work, is because it's too short. So Briar Book of the Dead is basically about, there's the character of Gilly in this one, who is Patient's foster daughter, who's not a witch at all, and is very resentful of that fact. The Briars in the novel are her descendants. And she managed to give birth to 300 years worth of witches, except when it comes to Ellie Briar, who is the main character. And she is the one girl in this family who has absolutely no power. And I was interested in what do you do with a character who, in theory, is not the chosen one, or she's the chosen one but has no power. Her superpower is kind of being a really good administrator. Which is not the most exciting thing in the world, but it sort of becomes a mystery about the lies that the Briars have told over the years and where the bodies are buried. So it's a friend described it as a cosy mystery with witches. Yeah. Pues lo cierto es que al acabar uno de los libros, el Book of the Dead, Sí, eso no está claro. Me di cuenta de que me quedaban cosas por contar con la familia de los Briar. Había estado escribiendo distintos relatos y durante 4 años me puse a tratar de escribir una novela que no conseguía que saliera adelante. Y estuve dándole vueltas hasta que me di cuenta de que lo que tenía que hacer era ponerme a recuperar parte de los personajes que tenía y volver a contar alguna de sus historias. En este caso concreto lo que hice fue volver a la familia de los Briar, pero a través de Gilly, que es la ahijada de Paciencia y que es la única de los Briar, de esta familia, que después de 300 años de genealogía de brujas, pues resulta que es la protagonista, pero no tiene ningún poder. Es una chica, la única de su familia, que no tiene poderes de brujería. Que el poder que tiene es que es muy buena contable. Y en teoría es la elegida, o quizás lo sea, pero resulta que no tiene poderes y que, como digo, lo único que se da bien es administrar la fortuna. A partir de ese punto de partida empecé a tratar de desarrollar la historia de la familia, analizarla lo mejor posible e ir descubriendo todas las mentiras de los Briar, describir en dónde habían, o descubrir dónde habían ido enterrando los cadáveres
Y alguien que leyó el libro me dijo que era como un cozy mystery, como un misterio estos así cómodos y amables, pero protagonizado por brujas. Bueno, yo prometo que esta es la última pregunta sobre paciencia. I promise this is the last question about Pero, patience. ¿por qué crees que es tan difícil encontrar Why do en you think it literatura is so difficult fantástica to find protagonistas in femeninas con más de fantasy 20, literature 30 años? Main characters who are over 20 or 30 years old, female characters? I think that's because traditionally in fantasy, the women get to have the lot of being either tavern wenches or the victims of, pillaging. And any older characters are, just sort of seen as crones. That's all you get to be if you're over 50. It's crone. So one of the things I really like being able to do is write characters who are over 50 and are generally grumpy, but have some power in the world. And I think that's a really big thing of Patience, because she has been the beautiful young witch who had her way and had power with that. And she still had power when she was in her 50s, and she was still beautiful, and she was able to manage life that way. And then when you get to her in her older years, she's managed to make a home and a found family. And I think that's actually a really important thing to see as well. So I'm trying to do better by women characters. Bueno, tradicionalmente en fantasía las mujeres efectivamente a partir de una determinada edad o son las taberneras o son víctimas de algún tipo de saqueo o de acto de violencia. Si tienen más de 50 años, normalmente pues básicamente se espera que sean solteronas. Y el caso es que yo quería tratar un personaje que tuviera más edad y que pudiera reflejar lo que le ha ido ocurriendo. Paciencia ya había sido la protagonista en tanto que bruja joven y con guapa y con poder, la bruja que se salió con la suya, y con 50 años Paciencia sigue siendo una mujer atractiva que sigue teniendo poder, y cuando es una anciana no solo ha conseguido formar un hogar, sino que tiene una especie de familia adoptiva. Así que lo que yo pretendía con este personaje era pues efectivamente tratar mejor a todas las protagonistas, a todos los personajes femeninos de una determinada edad. En tus historias, la sociedad patriarcal o el sometimiento de la Iglesia es un estado que tus protagonistas deben invertir para salir adelante. En muchos casos, la violencia contra la mujer está presente de manera hablada o directa. ¿Qué te motiva a incluir estos temas siempre en tus historias? You have to fight against the situation in order to be able to thrive. What was the reason for you to include that in your stories? I think a lot of these stories, for me, I've got a real interest in history and the burning times and the experience of witches over the centuries. So the world should feel like ours, but there just happens to be magic in there. There just happens to be fairy tales. So I felt that was a really important thing to include, that was going to be a big pressure on these women, is that the church tries to repress them all the time because they act differently, they worship differently, and they ask questions all the time. The novel that I've just finished, The Crimson Road, one of the observations that a priest makes is that even some convents with nuns worship differently. They worship books rather than God, and that's a huge offence. So one of the things I did with the Briar Book of the Dead, because the Briars are the only witches who are allowed to exist as witches and practice as witches, because they hold the border against the Darklands where the vampires are. And one of the conditions is that there has to be a priest living in the town to make sure they're using their powers for good rather than evil. So one of the Briar witches actually seduces him and marries him, so he's under her thumb, which seems effective to me. So. Bueno, la verdad es que me interesa mucho la historia de nuestro mundo, sobre todo todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la persecución y la quema
de las brujas que se ha ido dando en nuestro mundo durante siglos. Yo quería que mi mundo fuera un mundo semejante a nuestro, pero en el que existiera la magia y en el que pudieran existir realmente también los cuentos de hadas. Pero al mismo tiempo es un mundo en el que las mujeres se ven muy sometidas, muy presionadas por entes, por ejemplo, entre ellos, como decías, la Iglesia. Y la Iglesia trata en todo momento de reprimir a estas mujeres porque se comportan de una manera distinta, porque se visten de una manera distinta y porque viven de una manera diferente. El último libro que he terminado se llama Crimson Road, que vendría a ser algo así como la carretera escarlata, y en ella, en esta novela, hay un momento en el que un cura hace un comentario así como quien no quiere la cosa y dice que es que hasta las monjas adoran a Dios mal, porque adoran más a los libros que a Dios. En mis libros, sobre todo en mi mundo, en Briar Book of the Dead, sobre todo, la familia Briar es la única familia en la que es una familia de brujas a la que le permiten ejercer el poder sin ningún tipo de problema, porque son las encargadas de defender a la tierra, al país, de las tierras oscuras que están pobladas por vampiros. Pero, a pesar de que se les permite, tiene que haber un cura en la ciudad para comprobar que efectivamente están utilizando su poder de la manera que ellos consideran adecuada y no para el mal ni nada por el estilo. ¿Cómo se rompe esta situación? Bueno, pues cuando una de las integrantes de la familia seduce al cura y acaba casándose con él, y entonces pasa a ser ella la que lo controla y la que marca la pauta, y a mí me parece una gran forma de salir adelante. ¿De dónde viene tu pasión por las brujas? Sorry? Perdona. Su pasión por las brujas. Where does your love for witches come from, your passion for witches? I don't know. I think they were probably always the most interesting characters for me in fairy tales when I was young. Even reading, the Grimms, where the witches are always wicked, and in the forest, apart from the occasional one who's the stepmother, the wicked queen, and that kind of thing. But she was always more interesting to me, which says probably too much about me. I just think, that because they won't buckle down and they refuse to be suppressed. I think I'm really interested in that. If you're constantly fighting, if you've always been fighting, how do you keep going? And that's what witches are for me. I think a way to examine that will to live constantly the way you want. La verdad es que no lo sé. Supongo que tiene que ver con que eran los personajes que me resultaban más interesantes en los cuentos de hadas que leía ya desde niña. Incluso en las historias de los hermanos Grimm, cuando la bruja malvada vive en el bosque o la bruja malvada es una madrastra, eran los personajes que más me interesaban, esas brujas. Y supongo que eso dice ya bastante de mí. Me interesaban sobre todo porque no se achantaban, eran personajes que no se echaban atrás, y supongo que me identifico. Yo me niego a que me supriman, me niego a que me eliminen, y me interesaba mucho esa idea de que, a pesar de que todo estaba en contra de ellas, no se rendían y seguían luchando. Quería ver y quiero ver de dónde surge esa voluntad de vivir siempre, porque eso es algo que a mí me interesa. En La Quinta Bruja exploras el misterio tras los asesinatos de Jack el Destripador de una Ripper, manera súper novedosa, contado desde el punto de vista de las personas que viven en los márgenes. ¿Por qué te decantaste por un caso tan reconocido y sobre el que se ha escrito tanto? ¿Crees que aún queda por contar? How come that you wanted to tell a story about something that is so well known? No. Well, I was actually talking to Laura and Paz earlier about this. My dad was a homicide detective, so I think that gives you an unhealthy interest in crime. And I was always interested in true crime and history as well, and that's like the perfect storm of those two things is Jack the Ripper. And it's so fascinating because he was never identified, no matter what all the programs you see now. You still don't know if it's right. You still don't know if it was that guy. And I had always thought it was something I would not write because I thought everything had been done.
And then the main character's voice got into my head, and it's Kit Caswell, who's a young woman who was meant to be an apprentice hat maker, and she was very bad at it. But she had a mother to support and a younger brother, so she thought, what can I do? And the best way to make a living was to dress up as a man and join the police force. Great idea, but she ended up tracking down Jack the Ripper. And again, characters in the margins, the prostitutes of Whitechapel, and I thought, why were they chosen? And I know victimology is basically generally random in those situations, but I thought, what if the truth of them is that they're actually witches? And that's what he's looking for. So that was kind of where that came from. Mi padre era policía, era detective de homicidios, y supongo que estar tan expuesta, bueno, pues hizo que tuviera un interés nada sano por todo lo que tiene que ver con homicidios, asesinatos y demás. Y encima también me gusta mucho la historia de Jack el Destripador. Me encanta que aún hoy en día, a pesar de las teorías que nos cuenten, a pesar de lo que digan en los documentales, a pesar de lo que os cuenten en todos los programas, pues no se sepa todavía a ciencia cierta cuál es su identidad. Y me interesa mucho el ver qué es lo que ocurre con todo ese misterio. Y una vez, con el paso del tiempo, mientras iba pensando en todas estas cosas, la voz de la protagonista pues empezó a resonar en mi cabeza. Empecé a oír a la que sería la protagonista de La Quinta Bruja. Ella es en realidad una mujer que quiere ganarse la vida como maquilladora, pero es bastante mala y se queda sin trabajo y tiene que mantener a su familia, a su madre y a su hermano. Así que se le ocurre que lo mejor que puede hacer es hacerse pasar por un hombre y enrolarse en la policía. Muy buena idea, hasta que de repente la ponen a perseguir a Jack el Destripador, y ella empieza a fijarse pues precisamente en estos personajes secundarios que mencionabas, los personajes marginales, las prostitutas de Whitechapel, y en por qué las elige como víctimas. Sabemos que era un varón el asesino, el por qué las elige como víctimas, y se me ocurrió que en lugar de seguir las tradiciones de la victimología, lo que podíamos hacer era que esas prostitutas, esos personajes secundarios fueran en realidad brujas, y que hubiera un motivo para que Jack el Destripador las buscara, y a partir de ahí surge la historia. ¿Qué autores dirías que te han inspirado para convertirte en la escritora que eres hoy? Which writers have inspired you to become the writer you are today? Definitely Angela Carter and Tanith Lee, Sherry S. Tepper. On the pure horror front, obviously Stephen King, and Richard Lehman, and Dean Koontz. And I suppose for historical fiction, Antonia Fraser and Jean Plady. So that's, really old books, because I am really old, guys. In history of what were the names? Antonia Fraser and? Antonia Fraser and Jean Plady. Okay. Bueno, pues sin lugar a dudas, Angela Carter, Tanith Lee, Sherry Stepp, eso en cuanto a autoras. Desde luego también, por supuesto, Stephen King y Richard Lehman, Dean Koontz, y en cuanto a novela histórica, que es algo que también me gusta mucho, Antonia Fraser y Judy Plady. El rumor de los huesos tiene una ambientación profundamente gótica y en la línea temporal que has creado en tu universo parece más cercana en el tiempo al nuestro que otras de tus historias. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Vas a seguir explorando más épocas dentro de tu propio universo? Did you want to explore different times in your own universe? I always had kind of a vague vision that time would move on in these books, but I don't ever imagine I'll make it industrialised. But I felt like by the time we got to All the Murmuring Bones, the characters, a lot of their history and their stories and their lore were the stories I'd already told, which is why, you'll find references
in the O'Malley Book of Stories to tales that I've told in the Sourdough and Other Stories series and that kind of thing. Because I just felt I'd written this stuff that I loved and I would really like to make it part of the fabric of this world. I do love the Gothic. I love, dark houses, girls running away from them or to them, and weird uncles. So, I don't love weird uncles, but they're, unless it's Daemon Targaryen. But but I'm interested in the Gothic because the original Gothic stories, it's always fainting heroines and getting themselves into trouble because curiosity killed the cat. So I wanted to rehabilitate the Gothic heroine. So mine knew that if they wanted to survive, they had to have the knowledge. So that curiosity wasn't a crime, it wasn't a sin. It was, this is how I'm going to survive, is by finding out everything I can, bless you. Even though it might be really hard to know and it might be really hurtful to find things out. Something I did recently, a friend of mine illustrated some pieces of paper and then I wrote little news stories that some readers had asked me to do, and one of them was a letter from Mirren's mother to her that she explained things in but never sent, so Mirren never saw it, and that was really interesting to do. It was good fun, and a lot of hurtful stuff, but stuff that you kind of need to know. So, yeah. Siempre me había rondado la cabeza una idea un tanto vaga de, pensar que el tiempo efectivamente pasaba también en el universo en que están ambientadas mis historias y quería, en lo que iba escribiendo, pues ser capaz de incluir referencias a cosas que ya habían ocurrido en el pasado. Por eso, en las historias, en el rumor de los huesos, hay referencias a algunos de los relatos de Masa Madre y otros relatos. Escribo cosas que me gustan y cuando me gusta algo de lo que he escrito, pues quiero que permanezca en la estructura del mundo que estoy creando. Me parece que está bien el poder recurrir o retornar a elementos que ya había creado en otras historias. Además, también me gustan mucho estas casas así como oscuras y ominosas, oscuras hacia las que corren en los relatos victorianos. Jovencillas o que corren hacia ellas o que escapan de esas casas. Y también me interesan lo de los tíos raros. Esa parte de lo de los tíos raros también era algo que quería reflejar. En las historias góticas normalmente la moraleja para la heroína es que la curiosidad mató al gato. Que cuanto más pregunten, más en peligro se ponen. Pero yo quería que en este caso la curiosidad fuera precisamente lo que le permitiera sobrevivir. Creo que si no conoces los detalles, si no conoces en profundidad todo lo que te rodea, no puedes salir adelante y conseguir sobrevivir. Creo que el conocimiento es lo que te permite lo que te permite continuar, que por duro que sea lo que estás averiguando, eso es lo que te permite, como digo, avanzar. Y hace poco le pedí a una amiga ilustradora que pusiera imágenes a la carta que le envía a Miriam su madre, donde algo que se menciona en la novela, en donde se explican todo lo que ha ocurrido y demás, recientemente han podido ilustrarla. Eres una autora con una producción muy alta. You're a ¿Cómo te writer with a organizas high para level escribir of tantísimos production. relatos y novelas How sin can you perder write la so fuerza y many short originalidad? stories and ¿Cómo es tu books proceso creativo? without losing the energy? How's your creative process? I have spent the last several years making my working life so that this is all I have to do, because this is all I want to do. I love writing. I am admittedly obsessive about it. I don't stop working. I don't stop writing, really. I'm always scribbling notes somewhere. And a deadline is always a surefire way to get me to do something, screaming at the last minute.
I think I have so many ideas and I want to explore them all. So, you know, I was a university administrator, and then I I've done quite a lot of things, but in recent years I became a membership coordinator for a writers' centre, so I learned a lot there about writing and publishing. And I just kept writing that whole time after I made the decision. So I'm terrible company if I'm writing or I've got ideas in my head, because I'll sit at the dinner table and go, so what if? And oh no. So I just think I also, in terms of technical stuff with writing, I'm very much I love structure, because I know where things need to go. So that first draft, as ever, is brain vomit, but then subsequent edits become more and more structured. So I have like guidelines of where things need to go. And I really have no other life. This is what I do. Llevo ya varios años dedicándome exclusivamente a la escritura como forma de vida, de ganarme la vida. En esto es en lo que trabajo y a esto es a lo que me dedico. La verdad es que me obsesiona la escritura. No dejo de pensar en escritura y no dejo de escribir prácticamente en ningún momento. Estoy siempre escribiendo notas o haciendo cosas o pensando en lo siguiente que tengo que escribir. Normalmente que me pongan una fecha de entrega me va muy bien, porque suelo respetarla, gritando, corriendo y en el último minuto, pero la respeto. Y eso me obliga a ponerme a trabajar. Me encanta saber que tengo tantísimas ideas y que tengo tantas ganas de explorarlas todas, que necesito seguir escribiendo. Durante un tiempo trabajé como administrativa en una universidad. Luego, durante otra temporada, fui coordinadora de un centro de aprendizaje, de enseñanza para escritores, y allí aprendí muchísimas cosas, tanto de escribir como del mundo editorial, pero desde hace unos años os digo que me dedico exclusivamente a ser escritora, y reconozco una cosa, que si estoy escribiendo soy la peor de las compañías. O sea, me pongo a cenar, me siento a la mesa y de repente empiezo, oye, pero ¿y si...? Y lo único de lo que puedo hablar es de esas historias que quiero contar. Desde el punto de vista técnico me interesa mucho la estructura formal. Quiero tener una estructura sólida, porque así puedo saber exactamente dónde va a ir cada una de las partes del relato que quiero contar. El primer formato, ya os lo he dicho, es un pedo mental al que luego le voy dando forma de la mejor manera posible. Digamos que a partir de ese primer borrador tengo una serie de directrices que me indican hacia dónde quiero ir, y luego ya no puedo pensar en otra cosa. No tengo más vida que escribir, pero es que me encanta. La mitología y las leyendas populares son un punto Folklore primordial and en tus mythology are a novelas. key element in ¿Por qué your siguen books. siendo tan relevantes hoy? Why are Siempre they te so llamó la relevant atención. today? Were you always attracted to them? Yeah. I think they were the first stories that I was told, you know, my mum reading me fairy tales, so they were the first stories that I fell in love with. And it was a constant thing, so once you start reading for yourself, you move into mythology and the Greeks and the Romans and then the Norse and then everybody. So I love that idea of where the gods mess with humans, what life might be like if magic was real. So I just think that has been a constant theme for me. And again, that what if question. I don't know, how can you, why do you like what you like? It's strange. It's not every day. It takes you, reading and writing take you out of your everyday, and I really like that. So I'd rather read a book than do the dishes. I think like most people. So that was kind of where I started there, and then when I started to make my own tales, I really enjoyed that, because I feel like I'm working in a field. I'm one in a long chain of storytellers, and fairy tales and folk tales are constantly being remade, and they taste different on every tongue, and everyone will tell you a different version. You can look at Bluebeard. There's one by
sorry, cannot remember her name, I'll try and remember it later, which is set in Los Angeles. Then you have Angela Carter's version of Bluebeard. I've done a couple of versions of Bluebeard. There are all sorts, and people just pick out the elements that are most interesting to them. And I like that these are stories that are constantly reinventing and resurrecting themselves. Puede que tenga que ver con que la primera historia, el primer cuento que me leyó mi madre era un cuento de hadas y realmente me enamoré de los cuentos de hadas. Constantemente quería que me los leyeran y cuando pude pues ya leerlos yo. De ahí pasé a la mitología. Me interesaba mucho ver la interacción entre los dioses y los seres humanos y empecé a plantearme cuestiones como qué ocurriría en esas interacciones y qué pasaría en un mundo en el que la magia fuera real. Ese es un tema que está muy presente en toda mi obra y que creo que es una de mis constantes. Pero en el fondo, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué nos llama la atención o qué nos llama la atención? En este caso, pues es relativamente sencillo pensar que ante las tareas cotidianas y el leer, pues obviamente prefiero ponerme a leer un libro antes que ponerme a fregar los cacharros, y quién no, lógicamente. Pero me siento, cuando me pongo a escribir, que soy como un eslabón en una larga cadena de narradoras. Formo parte de esa cadena, y en esa cadena tienen una gran importancia los cuentos de hadas y el folclore. Porque normalmente son historias que se están rehaciendo una y otra vez y que pasan por distintas versiones una y otra vez. Tomemos por ejemplo el caso de Barba Azul. Barba Azul es una historia que se ha contado hasta la saciedad, que tiene un montón de versiones distintas, una ambientada en Los Ángeles. Angela Carter también hizo su propia versión y yo he hecho un par de aproximaciones a esta historia y este personaje. Me llama mucho la atención ese tipo de historias y siempre intento volver a ellas y volver a contarlas. Es algo que me llama la atención constantemente. ¿Nos puedes contar un poco en qué estás trabajando ahora y si lo veremos en castellano pronto, por favor, por favor? Can you tell us what are you working on and whether we will see that published in Spain soon, pretty please? I would love everything to be published here, but I'm not in charge of that. But I will scream as loudly as possible until someone makes it. I make myself so unpleasant that they have to do it. At the moment, I have just handed in the novel The Crimson Road, which is the Gothic vampire one, set in the sourdough world. I am working on a novella, a folk horror novella called The Cold House, where a woman, Everly Bainbridge, loses her husband and young daughter. And then it starts to come out that her husband wasn't who he said he was. So she's sort of sent to a nice large house in the country to have a little rest, as do all the Gothic heroines. And stuff starts to happen. She starts to hear her daughter's voice saying, "Mummy, don't." And then it unravels from there. The next novel I have to work on for Titan for the sourdough world is called A Forest Darkly. It's a grumpy menopausal witch in the forest, funnily enough, and all her sins start to reappear to her, so she has to find a way to come to terms with the things she did in her youth when she seemed immortal, and less worried about the feelings of others. And there will be doppelgangers in that, and a little bit of Hansel and Gretel as well. So that's kind of, I'm working on a lot of things, but they're the main things at the moment. Bueno, pues en cuanto a lo de que se publiquen en España, yo haré todo lo posible y me pondré a gritar y a chillar lo más alto que pueda hasta que me oigan y no les quede más remedio que con tal de callarme lo publiquen. Lo último que he escrito, como os decía, es una novela que se llama Crimson Road. Es una novela de vampiros, una novela oscura, ambientada en el mundo de masa madre también. Y estoy trabajando en una novela corta que se llama Cold House. Cold House.
Old House, perdón, una casa antigua, una casa antigua, y es la historia de una mujer que acaba de perder a su hija y su marido, que después de que pierda a la niña, pues empieza a descubrir que no es quien decía ser, decide que lo mejor que puede hacer es enviarla a un retiro en una casa en el campo, que es lo típico que ocurre en las novelas góticas, y una vez ella está en esa casa en el campo, empieza a oír la voz de su hija que dice: no vayas, mamá, no vayas. En lo que estoy trabajando también. Tengo un relato que sería A Poor Starkly, protagonizado por una vieja bruja gruñona, como no, y básicamente es una bruja ya de una cierta edad a la que se le vuelven a aparecer sus pecados de juventud. Vuelve a encontrarse ante aquello que había hecho cuando era joven y se creía que era inmortal, y ahora tiene pues que hacer las paces con ese pasado. Es una historia poblada por doppelgangers, por dobles, con un toque también de Hansel y Gretel, y básicamente eso es todo en lo que estoy trabajando ahora mismo. Tenemos 5 minutillos para preguntas, que a ver si os animáis a hacer alguna, ¿no? Desde el público, es vuestro momento. 5 minutes ¿Quién se for them anima? to take the floor. Anyone? ¿Quién? I don't bite. No muerde. What's your favorite of the characters you have written? Oh, that's like asking which of my babies. Very, very fond of all of them, but I actually really love Asher Todd from The Path of Thorns. So she, which I'm sorry hasn't been translated, but she goes to a Gothic house to basically pull it apart. And I admire her determination to do what she's got to do. Es que es casi como si me preguntaras cuál es el favorito de todos mis bebés. Pues la verdad es que me cuesta, pero te diría que Asher Todd, de un relato que se llama Path of Thorns, una senda de espinos, podría ser la traducción, que no está traducido al castellano, y básicamente es un personaje que acaba en una casa, en una mansión gótica, y va allí a cargárselo, básicamente. Y realmente admiro mucho la determinación con la que lo hace. ¿Alguien más por ahí? You've talked about what you read during your career. Are you interested in anything that is written in fantasy right now? What are you reading? What are your interests? It's a bit of a hard question because I've just finished spending most of my year judging the World Fantasy Awards, so I have read everything and I'm very tired, but I do have a few things. I have Kelly Link's The Book of Love waiting for me, and new Charlie Jane Anders, and there's a few graphic novels that I want to get through as well, so I'm travelling for about 5 weeks and then I can go home and have a rest. Pues la verdad es que me cuesta un poco responder a esa pregunta porque precisamente acabo de ser jurado del World Fantasy Award y me he tirado un año en que me lo he leído absolutamente todo, pero me ha gustado mucho y le tengo ganas al Book of Love de Kelly Link, también a lo nuevo de Charlie Jane Anders, y hay un par de novelas gráficas a las que quiero hincarle el diente, pero estoy de viaje ahora 4 o 5 semanas y hasta que no vuelva a casa y pueda descansar y sentarme a leer, pues no voy a poder. ¿Alguien más? Nadie más, en serio. No one else? Bueno, tenemos un... Sí, sí. Cuando escribes o cuando piensas en historias que hicieron adaptaciones, When you think about adaptations, about stories, ¿cómo decides qué mito o qué cuento? how do you decide which short story, which myth you're going to adapt or you're going to make yours? What has stricken you from that? Yeah, it's one of those things. You're reading and then something sticks in your mind. The first
probably the best answer I can give is the first short story that I wrote that was an adaptation of a fairy tale was The Little Match Girl. And that was because the first time my mum read it to me, I didn't know anything about it, and I just ended up heartbroken and crying for hours and hours. So, you know, a lot of regret on my mum's part there. But when I started to write for myself, I was doing a master's, and that was the first story that I thought, this is the one I will make my own. And it just starts with her. She's a witch, and she's been ill-used, and it just starts with, you know, the first match shows me what was possible. So I use those matches to show the turning points in her life. And I think partially that was me wanting to rewrite a story that had hurt me so much. I could make it something that also hurt me, but it was a hurt of my own choosing. Yo creo que cuando lees, lo que quieres adaptar es lo que se te queda dentro, las historias que te dicen algo, que se te quedan en la cabeza. La primera que yo recuerdo de ese estilo es el cuento de la cerillera. Es la primera vez que me lo llevó mi madre. Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar, y al final de la historia me rompió me partió el corazón. Me puse a llorar durante horas, tanto fue así que mi madre se arrepintió de habérmelo leído. Pero cuando hice un máster de escritura creativa me di cuenta de que esa era precisamente la historia que me había acompañado, la que llevaba dentro y la que quería hacer mía. En mi versión de La cerillera, que es el primer relato que escribí, hice que fuera una bruja, una mujer de la que han abusado a lo largo de su vida, y la primera cerilla que enciende le ofrece las posibilidades que se abren ante ella, suponen un punto de inflexión en su vida. Y básicamente yo creo que a mí me estaba pasando lo mismo. Estaba reescribiendo una historia que me había dolido, que me había hecho daño y que me volvió a doler, claro, pero esta vez me dolía porque yo elegía cuándo y cómo iba a hacerme ese daño. Bueno, pues yo creo que ya se acabó, por Dios. Un enorme aplauso para esta gran escritora.